Son aquí. Bueno, buenas noches. Yo soy el doctor Fabián Zanella. Yo soy eh, médico internista formado en la Universidad Central de Venezuela, donde la doctora Judy fue parte de mi formación. Y soy geriatra de la Universidad de Chile. Yo me vine a Chile hace ya casi 7 años y tuvimos la oportunidad junto a Marisabel, que además es mi esposa y también parte internista y geriatra, de hacer la especialidad en geriatría en la Universidad de Chile. Entonces, para que nos conozcamos un poco, como les mencioné, yo soy médico internista, soy egresado de la Universidad Central de Venezuela de pregrado, luego hice mi posgrado en el Hospital Universitario de Caracas de Medicina Interna y como les mencioné, tenemos ya casi 2 años y medio, un poco más de egresado de geriatría de la Universidad de Chile. Eh, para ubicarnos un poco, nosotros estamos ubicados en Chile, en la región, en la 10ª región, que es la región de los lagos. Aquí le pongo los mapas para que se ubiquen un poco. Puerto Montt se ubica hacia el sur de del país. Nosotros vimos de Puerto Varas, que es como a 15 minutos, que es un sitio muy turístico. Y esta región se llama la región de los lagos. Se llama la región de los lagos porque estamos rodeados de lagos de diferentes tipos y tenemos volcanes. Es una cosa muy atractiva desde el punto de vista turístico. Entonces una de las características que tenemos nosotros es que tenemos mucha población rural y extrema rural, donde hay pacientes que le es más fácil llegar a Argentina y atenderse a Argentina que venir al hospital de nosotros, que es el centro de referencia de la 10ª región. Por ejemplo, los pacientes que viven en Chaitén. Entonces tenemos muchas islas periféricas y lo que muchas veces vemos que tenemos que viajar que sin avioneta, los pacientes tienen que ser trasladado al hospital muchas veces en aviones de la Fuerza Aérea y todo lo demás, porque el centro de referencia de la 10ª región es el hospital de Puerto Montt que está aquí, que es un hospital que es relativamente nuevo, tiene menos de 15 años, y es un hospital tipo 4 que realmente ha ido creciendo mucho en cuanto a especialidades, y ahorita la única especialidad que no tenemos es cirujano cardiovascular central, y ya hay un plan de formación de estos especialistas para que llegue a la región. Entonces nosotros somos como el centro de referencia de la región. Entonces, en este hospital de Puerto Montt somos 6 geriatras, que es relativamente bastante dentro de la población chilena en una misma región. ¿Ya? Entonces, aquí le muestro, este soy yo, este es Marisabel, que va a formar parte de esta formación que va a hacer la doctora Judith, y este es nuestro grupo de formación cuando salimos de la beca. Ricardo está en Alemania. Verónica está en Chile un poco más arriba, más hacia el centro. Nati, Natalia está Nati. hacia Ajá. Villa del Mar. Ujú, Berky es nefróloga de la Universidad de Chile, está en el centro. Y Claudio está en México. ujú, Verónica está haciendo infertología en una universidad chilena. Y aquí estamos ujú. nosotros en una de nuestras últimas reuniones. Probablemente conoces a Baltasar, a la doctora Jimena. Ahí estamos en una de las reuniones que teníamos con la doctora Judy en su casa. ¿Ya? Entonces ya, para hablar, esto era como para conocer y saber que somos hijos de la doctora Judy, es nuestra madre de la formación, nosotros la adoramos con locura y creo que una de las razones por qué somos geriatras es porque la doctora Judy siempre nos dio una formación un poco a lo que nosotros hacemos como geriatría, y cuando comenzamos a llegar aquí, que había una formación geriátrica, nos comenzamos a ir hacia ese mundo. Eh, Bien, deme 2 segundos y ya vengo, que te voy a poner comida a Lucio, que está un poco intenso y ven. Está bien. Bueno, bueno, espero para ustedes producir el mismo impacto que produje en esa generación que ustedes vieron ahí. Excelentes, todos excelentes residentes del Ya, Hospital esta grabación Universitario va a Caracas. quedar que le puse comida a Lucio, pero si no, no me va a No dar. me importa, eso se edita después. Ya, bien. Le cuento un poco. La distribución poblacional de nuestro país, digo nuestro país porque ya Chile ya estoy casi hace 7 años. Así es. Eh, Bien, lo que vemos es que dentro de lo que se espera desde el punto de vista epidemiológico es que para el año 2030 los mayores de 65 superen a los menores de 15 dentro de la población. Es decir, que la población vaya envejeciendo y no vamos a parecer mucho más a lo que son los países europeos. Dentro de la región suramericana, Chile es uno de los países que más se está envejeciendo y con mucha más rapidez, ¿ya? Entonces, esto ha ocasionado, obviamente, un problema que es de salud pública. ¿Por qué? Porque vemos que
les muestro la gráfica de la pirámide poblacional y vemos Pirámide. cómo en el 2018 estábamos así, en el 2050 se espera que la población esté completamente envejecida y vemos que hay un problema de salud pública por 5 cosas principales. Los mayores de 65 van a superar a los menores de 15 y la población en total, el grupo etario que más va a crecer en los próximos años son los mayores de 80 años. Es decir, vamos a tener muchos pacientes mayores de 80 años que hay que tener una atención especializada. Y lo otro que hay dentro de la población chilena es que el 84% de los pacientes son FONASA, ya casi el 90%. FONASA, aquí el sistema de salud se divide en dos grupos. FONASA, que es el sistema público, donde el gobierno se hace cargo completamente del costo de las hospitalizaciones, y el sistema privado, que solamente abarca el 10% de la población. Y el adulto mayor en Chile, la hospitalización es a costo cero. FONASA tiene varios escalones y hay un escalón específico donde tú haces un pago dependiendo de tus ingresos económicos a tu atención médica, pero los mayores de 65 años es pago cero. Los pacientes mayores de 65 años es completamente gratis la atención de salud. Y lo otro es que el 22% de los ingresos hospitalarios son pacientes mayores de 65 y el 71% de la mortalidad intrahospitalaria es mayor de 65. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez vamos a ver pacientes mayores de 65 años dentro de nuestra formación y sobre todo mayores de 80. ¿Ya? Entonces, estos son gráficos de los días de hospitalización que había en Chile para el año 2020 previo a la pandemia, y vemos como los mayores de 65 abarcaban aproximadamente el 25% del porcentaje de pacientes que se ingresaban a los hospitales, o sea, un costo de salud elevado. Y vemos como yo aproximadamente eran 9 días cama en promedio que ocupaba un mayor de 65 años dentro del hospital. Nuestra realidad en el Hospital Puerto Montt no es muy diferente. Nosotros, para el año 2020, previo a la pandemia, teníamos aproximadamente el 27% de los pacientes mayores de 65 era pacientes que ingresaban a nuestro hospital, y ahí teníamos un debe porque nuestros días cama era casi 12 camas, 12 días en comparación, 3 días más en comparación con lo que es el escenario del resto de Chile. ¿Ya? Entonces, dentro de la geriatría, ya como lo vieron probablemente con la doctora Judy, que siempre nos lo dijo indirectamente y ahora que estamos más en este mundo nos dimos cuenta, cuando nosotros le preguntamos al adulto mayor qué es lo que a él le interesa en su vida, vemos que lo que a ellos le interesa es mantener su funcionalidad, no ser dependiente de otras personas. El adulto mayor muchas veces no tiene miedo a la muerte porque ya tiene hechas las paces con ella, ya probablemente son pacientes que ya tienen un grado de dependencia, que lo que no le interesa es pacientes que sean dependientes. Entonces, la idea de esto es que nosotros, dentro de la geriatría, nuestro enfoque principalmente es mantener la funcionalidad de nuestros pacientes, y es lo que nosotros le queremos mencionar un poquito en esta presentación. Esto fue una encuesta de la Universidad Católica colocada en la Caja de los Andes. Dentro de Venezuela lo estuve buscando nuevamente y realmente no consigo datos. Esto fue la presentación del año pasado, los mismos datos de la presentación del año pasado, y vemos que el único dato que yo conseguí fue en el 2011, en donde el 6.9% de la población era mayor de 65, y esto probablemente sea un número mucho más elevado, sobre todo por la migración de gente joven, pero no tenemos datos como reales de lo que es la realidad que nosotros estamos viviendo. Probablemente ustedes de manera indirecta están viendo que están ingresando muchos pacientes mayores de 65. Entonces, aquí abarcamos los síndromes geriátricos, eh, que tiene varias características que lo hace ser específico para nosotros, y es que nosotros nos especializamos en esto. Primero, que tiene muchas etiologías. Generalmente, la incontinencia urinaria tiene muchas causas dentro del adulto mayor. Por ejemplo, tiene elevada prevalencia en las personas mayores, tiene un alto impacto en la funcionalidad y la calidad y la autonomía de las personas mayores. Son potencialmente prevenibles, pero con frecuencia son infradiagnosticados, que es algo que es súper, que es algo que es súper llamativo, sobre todo porque no se busca de manera directa, y generalmente el abordaje multidimensional y multiprofesional, que es lo que yo le voy a mencionar, un poco lo que nosotros hacemos en geriatría. Y lo que ustedes siempre tienen que llevarse de esto es que los síndromes geriátricos siempre son patológicos.
Y eso es algo que usted tiene que tener muy claro, porque nosotros como personas de salud y muchas veces los familiares lo que hacemos es normalizar la actitud. Entonces, por ejemplo, hoy yo tuve la entrevista de un paciente que ingresó con nosotros, que ingresó por un infarto, se le hizo una coronografía, se le colocó un stent, todo bien, una señora de 82 años, y cuando hablo con la familia, comienzo a hacer la búsqueda activa de los síndromes geriátricos y ella me comenta que su mamá cognitivamente está en excelentes condiciones y cuando yo hago preguntas dirigidas me dice, bueno, no, doctor, yo he visto que hace 6 meses aproximadamente ella a veces llega a mi hermano, yo mismo y no me reconoce. Entonces ya eso es como se lo veía como quién soy yo o se pierde, pero eso es normal por la edad, eso le pasa a cualquiera y eso eso no es así. O sea, que ella no reconozca a un familiar conocido, probablemente se lo está hablando que es un deterioro cognitivo que está iniciando y que nosotros tenemos que tener ojo en eso porque siempre, siempre los síndromes geriátricos son patológicos. Nosotros porque llegamos a viejos no tenemos que tener trastorno de la marcha, no tenemos que caer porque eso es un síndrome geriátrico y eso es patológico porque trae una serie de consecuencias negativas, ¿ya? Entonces eso es lo primero que yo quiero llevar en esta presentación. Entonces aquí vemos todos los síndromes geriátricos que nosotros buscamos. Vemos incontinencia urinaria y fecal, constipación, trastorno del ánimo, trastorno de sueño, delirium, fragilidad, sarcopenia, osteoporosis, osteosarcopenia, polifarmacia, fármaco potencialmente de uso inapropiado, malnutrición, lesiones por presión, trastorno neurocognitivo, soledad, aislamiento social, caídas, trastorno de la marcha, inmovilismo, síndrome post-caída, riesgo social, abandono, declinación funcional asociado a hospitalización. Entonces, todo esto, cada vez la geriatría se está haciendo más su especialidad, se hace muy su especialidad. Entonces, por ejemplo, hay geriatras que solo se dedica al delirio, en su línea de investigación. Hay geriatras que solo se dedica a la fragilidad. Nosotros nos gusta, por ejemplo, como nos hacemos mucho trabajo de sala, porque venimos a una formación del hospital universitario, nuestra formación fue nativamente de sala, como internista de sala, y venimos a una formación de la Universidad de Chile, geriatría, donde ellos son como unos de las entidades más duras dentro de Sudamérica en trabajo geriátrico de sala. Nosotros nos encanta la sala, entonces nos estamos dedicando a declinar funcional asociado a la hospitalización. Entonces, cada vez tenemos más geriatras que son especialistas en caída, más geriatras que son especialistas en soledad, en deterioro cognitivo. Entonces, la idea de nosotros en esta presentación, en esta serie de presentaciones, es mostrarles los síndromes geriátricos más importantes que nosotros creemos que ustedes deberían manejar un poco como internistas, las cuestiones básicas, que van a ser delirio, fragilidad, polifarmacia. Hoy vamos a hablar de declinación funcional asociada a hospitalización y sarcopenia y osteosarcopenia. ¿Ya? Bien. Entonces, una de las características de los síndromes geriátricos que le quiero mencionar es que generalmente usted conoce una enfermedad que tiene una etiología conocida, que tiene una patogénesis conocida y generalmente nosotros tenemos una presentación de síntomas que son conocidos o que tienen muy poca variedad. Tenemos el síndrome 1, que tenemos una etiología que es desconocida, pero tenemos una patogénesis que también es desconocida, pero tenemos unos síntomas que son definidos y que son característicos. Tenemos una enfermedad, un síndrome tipo 2, podemos tener una etiología que es desconocida, pero conocemos con exactitud la patogénesis y tenemos definido cómo es la presentación del cuadro clínico. El tipo 3, donde esta vez tenemos la etiología que es conocida, la patogénesis que es desconocida, pero tenemos igual definido muy bien el cuadro clínico, que es lo que nosotros manejamos como internistas. Pero los síndromes geriátricos, aquí se complica la cosa, porque tienen múltiples factores de riesgo, tiene interacciones entre los síndromes geriátricos y generalmente las manifestaciones son desconocidas. Entonces, por ejemplo, hablando de la pandemia, que estamos hablando hace poco, hay un trabajo de JAMA en donde cuando inició la pandemia se dieron cuenta que un trabajo de pacientes adultos mayores que ingresaban en urgencia con síntomas cognitivos y se demostró que hasta el 30% de los pacientes que ingresaban en un centro hospitalario de alta complejidad con diagnóstico de COVID, la única presentación clínica que tenía era delirium y no era síntomas respiratorios. Entonces eso es lo que nosotros vemos en el adulto mayor, ¿ya? Que generalmente tenemos unos síndromes geriátricos que tienen múltiples factores de riesgo que se interaccionan entre ellos y generalmente las presentaciones de las enfermedades son atípicas y tienen presentaciones atípicas, ¿ya? Entonces, le traigo la primera revisión. Obviamente, a medida que nosotros aumentamos de edad, vamos a aumentar los números de síndromes geriátricos. Entonces, si usted tiene entre 65 y 69, en esta serie de casos, generalmente eran pocos los síndromes geriátricos, pero cuando usted tenga más de 90,
probablemente va a tener más de 4 síndromes geriátricos, porque además los síndromes geriátricos están íntimamente relacionados con el envejecimiento saludable. Ya ustedes probablemente vieron con la doctora Yodiro el proceso de envejecimiento saludable. Nosotros vamos a publicar recientemente, y se lo enviado a doctora, que está en parte de revisión en la revista española, de una revisión de cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. ¿Ya? Está en revisión de la editorial, y cuando saca se lo envío, en donde hay una serie de cambios que nosotros vemos por sistema que hace que usted tenga mayor riesgo de tener síndrome geriátrico. Por ejemplo, el sistema muscular, nosotros después de los 50 años comenzamos a perder masa muscular de manera fisiológica. Entonces, eso te predispone a que tú puedas tener sarcopenia en un futuro, fragilidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y obviamente cuando usted tiene más síndrome geriátrico, tiene más independencia, tiene mayor grado de dependencia en las actividades de la vida diaria, ¿ya? Sobre todo incluso más que cuando usted tiene enfermedades, cuando se gusta por enfermedades, ¿ya? Entonces, es un dato que es súper importante. Entonces, aquí vemos la prevalencia de los síndromes geriátricos del ingreso de diferentes revisiones, en donde vemos que la fragilidad está asociada hasta el 50% de los adultos mayores de 65 que ingresan a una hospitalización de un hospital de alta complejidad. La sarcopenia se asocia al 10%, el deterioro cognitivo 25%, delirio un 30%, a veces mucho más, pero porque el delirio es muy subdiagnosticado, y lo van a ver con la doctora Rodríguez cuando vea delirio. Y la polifamacia, hasta el 40% de nuestros pacientes que ingresan a una hospitalización tienen polifamacia, ¿ya? Entonces, esta es una revisión que le traigo. Esto fue un trabajo que nosotros llevamos ya hace un tiempo a un congreso geriátrico aquí en Chile, donde nosotros hicimos el seguimiento durante la pandemia. Fuimos como un equipo de geriatría del RARCE dentro del hospital. Vimos más de 500 pacientes. Entonces fue la primera como revisión de la primer corte que hicimos en el 186, y vemos que no hay mucha diferencia con lo que hay publicado en la literatura. Vemos que el 35%, el 55% de los pacientes tenía delirio, un poco más porque el hospital de nosotros estaba, en ese momento que era la Universidad de Chile, está muy geriatrizado, y buscamos activamente el delirio de los pacientes hospitalizados. El 32% eran pacientes con polifamacia que tenían más de 5 fármacos. La fragilidad estaba asociada a casi el 54% de los pacientes, y teníamos la presencia de un promedio de 5 síndromes geriátricos por cada paciente que se ingresaba. Y llama la atención, fíjese, lo que yo le mencionaba, el problema epidemiológico que se viene. Este es un hospital que es privado, y vemos que el 61% de los pacientes era paciente del sector público que ingresaba por una ley de urgencia que tenía que la obligación de atender a los pacientes. Entonces, es un tema de salud pública dentro de la población. Bien. Entonces, esto es como un esquema de lo que yo le quiero resumir, lo que es un síndrome geriátrico para nosotros. Vemos la fragilidad, que es quizás uno de los síndromes geriátricos más importantes que nosotros vemos, que vamos a tener una clase que le vamos a explicar qué significa eso. Vemos cómo la fragilidad se asocia con un paciente frágil tiene mayor riesgo de tener delirio durante una hospitalización. Se relaciona de manera bidireccional con sarcopenia y osteosarcopenia, la sarcopenia con la trastorno en la marcha, el trastorno en la marcha con caída, la caída con el trastorno en la marcha porque el paciente queda con un síndrome post-caída. La malnutrición te lleva a sarcopenia y luego se desencadena esto. La polifamacia te puede llevar a fragilidad, te puede llevar a incontinencia urinaria, te puede llevar a depresión porque el paciente se deprime porque tiene incontinencia urinaria y deja de salir de su casa porque usa pañales. La soledad está asociada con depresión, con trastornos neurocognitivos, la demencia está asociada por lesiones por presión por inmovilismo. Así podemos tener relaciones entre todos. Entonces, esto es más complejo de lo que uno cree, que solamente un adulto mayor, una persona mayor que tiene muchas enfermedades y que, bueno, no hay nada que hacer, diabético, hipertenso, pero que realmente hay muchas más cosas que generalmente se nos escapa cuando tenemos la visión solamente médico internista, ¿ya? Bien, esta es una revisión, quizá uno de los sistemas de salud más geriatrizados del mundo son los ingleses, y esto es del 2021, es como el reporte de salud de ellos, y vemos que la persona mayor de 75 con fragilidad ocupaba aproximadamente 20% de las camas día en el Reino Unido. Y eso quiere decir que si usted es, por ejemplo, traumatólogo, usted va a tener un gran número de pacientes frágiles, porque la fractura de cadera ocurre en pacientes frágiles generalmente. Entonces usted tiene que saber algo de fragilidad y cómo manejar estos pacientes. Si usted, no sé, quiere hacer una subespecialidad y es cardiólogo, tiene el 6% de sus pacientes van a tener fragilidad, y ya hay la cardiogeriatría porque cada vez hay más procedimientos invasivos que le estamos haciendo a personas con mucha más edad. Si usted, no sabe, quiere ser neurólogo, después de haber sido
internista, el 11% de sus pacientes van a tener fragilidad porque está muy asociado con, con deterioro cognitivo. Entonces lo que yo le quiero transmitir es que la geriatría cada vez va más hacia, tienen que tener, de la especialidad que ustedes sean, tienen que tener conocimiento que sea mínimo de la geriatría y el abordaje del adulto mayor, que es muy diferente a la persona joven. Bien, entonces vamos con la persona mayor del hospital. Que esto se lo resumo de esta manera. Esto es un gráfico que a mí me gusta mucho, salió en 2021 en la revista española de geriatría, en donde vemos un adulto joven que generalmente ingresa por una enfermedad aguda y generalmente lo que hace la medicina tradicional, este paciente evoluciona sin problema y se va a rata sin ningún tipo de funcionalidad. Eso es lo que vemos nosotros diariamente. Intentan hospitalizar a un paciente de 50 años porque, no sé, tuvo una neumonía. Se trató, se fue a la casa y generalmente ese paciente de 50 años o más joven se va exactamente igual que con Nayego, ¿ya? Con algunas limitaciones, pero unos días. Cuando es una enfermedad aguda en el adulto mayor, esta persona mayor tiene generalmente asociada a unos síndromes geriátricos como baja ingesta alimentaria, por el trastorno mismo fisiológico, inmovilización, porque no se tiene una demencia, tiene trastorno del sueño, y esto produce una serie de daños colaterales como delirio, desnutrición, deterioro funcional y dependencia. Si bien nosotros somos un experto tratando la neumonía, le ponemos un tratamiento y el paciente se cura, pero esta hospitalización hizo que este paciente se generara nuevos problemas y necesidades, que tenemos que buscar nuevas soluciones y que probablemente este paciente no pueda regresar a su domicilio porque se queda institucionalizado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el declinar funcional asociado a hospitalización es denominado ya un síndrome geriátrico y se define como la pérdida de la capacidad para realizar una actividad básica de la vida diaria posterior a un ingreso hospitalario. El 30-40% de los pacientes mayores de 70 que se ingresan a un hospital van a tener declinado asociado a hospitalización y a los 12 meses de estos pacientes, a los 12 meses menos del 50% ha recuperado su nivel funcional previo. Entonces estamos hablando que una hospitalización es realmente un evento estresante para el adulto mayor y más porque los sistemas de salud están hechos en contra del adulto mayor. Lo que deberíamos tener hospitales amigables para las personas mayores y no que el adulto mayor se tenga que adaptar a la estructura hospitalaria, porque lo que ocurre es que son un ambiente muy iatrogénico para ellos, ¿ya? Entonces, este es un gráfico muy viejo de una revisión que creo que se lo envió la doctora Judy de Hama, en donde vemos que el riesgo de dependencia del adulto mayor viene dado primero por obviamente unos factores previos, la edad, la pobre movilidad previa, si tienes demencia o no tienes demencia, si tienes ya un grado de dependencia o no tienes un grado de dependencia, la presencia de síndrome geriátrico, si tu red social no acude de manera adecuada y si hay un trastorno depresivo, por ejemplo. Obviamente la severidad de la infección aguda no es lo mismo ingresar, no sé, por una gripe, a una neumonía grave que te llevaba a ventilación mecánica y obviamente las hospitalizaciones con factores de riesgo iatrogénico, como yo lo menciono, como es la restricción de la movilidad, el paciente está contenido, el paciente no se mueve durante la hospitalización, nosotros le agregamos más fármaco porque está muy agitado y evitamos que tenga su grado de independencia y lo que hacemos nosotros es empeorar este cuadro y esto obviamente está asociado a una serie de factores post-hospitalarios como la red social que muchas veces es inadecuada, falta de apoyo de la comunidad, falta de una planificación continua, unos cuidados continuos que es sumamente clave en la persona mayor, ¿ya? Entonces, este es un gráfico que si usted lo ve, este es el primer paper que nos entrega a nosotros cuando llegamos a la beca de geriatría es este. Y esto está publicado en el año 1993. Y si ustedes ven esto, lo primero que ustedes van a ver es un adulto mayor que está acostado arriba de una cama sin moverse, que es lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes hospitalizados, lo damos acostado todo el día. Entonces, este paciente tiene una serie de cambios fisiológicos que ya ustedes vieron durante la hospitalización, con la doctora Judy, en donde vemos que hay disminución de la masa muscular, disminución de la densidad ósea, disminución de la capacidad ventilatoria, disminución de lo sensorial, fragilidad de la piel, etcétera, etcétera, que son asociados con el envejecimiento. Son cambios que nosotros esperamos. Pero si nosotros en esta hospitalización mantenemos a este paciente inmovilizado sin hacer más nada,
vemos como desecamos una cascada que es una cascada iatrogénica. Vemos que, por ejemplo, si nos vamos por aquí, el paciente no lo hidratamos, no tomamos pendiente que esté tomando agua de la hospitalización porque no nos interesa, vemos cómo se disminuye aún más su volumen plasmático, esto va a llevar a un síncope, esto va a llevar a una caída, una fractura y una institucionalización. Por ejemplo, si nosotros vemos a un paciente que ingresa con delirio y le sacamos los lentes, los audífonos, le hacemos más deprivación sensorial y esto lleva a un delirio porque el paciente se desorienta, este delirio lleva a, eh, a que nosotros tengamos este paciente con restricciones físicas porque se mueve mucho y se agita mucho y esto lleva a una caída y desencadena todo esto. O llevamos a ponerle tratamiento con risperidona, quetiapina, aldol, altas dosis, llevemos al paciente que haga disquinesia hasta el día y llega a la hospitalización. O decimos que el paciente tiene una demencia y no diagnosticamos que tiene un delirio y el paciente está institucionalizado. Entonces vemos cómo todas estas cosas ocurren en el adulto mayor que está hospitalizado y esto lo estamos hablando en el año 1993. Y yo adoro mi posgrado de medicina interna, pero a mí nadie de esto me lo enseñó a mí nadie de la hospitalización, ninguno de lo que nosotros teníamos. La única que nos enseñaba estas cosas es la doctora Judy, que siempre nos decía en las visitas, ¿y con quién vive el paciente? ¿Y qué hace el paciente? ¿Y te es ciego? ¿Y escucha o no escucha? Y nosotros, pero luego tú entiendes estas cosas, ¿ya? Kovisky es quizá el geriatra que más publicaciones tiene de declinación asociada a la hospitalización, es un geriatra de la Universidad de Los Ángeles, él tiene todos estos trabajos, son generalmente el doctor Kovisky, y vemos cómo esta es una revisión que obviamente a medida que tú tengas a mayor edad tiene mayor riesgo de tener declinación asociada a la hospitalización. Eso es así por una cuestión fisiológica. Y luego publica, estos son otros factores de riesgo que hace que tu paciente cuando ingresa tú tengas que tener ojo porque son factores de riesgo que están asociados a que este paciente tenga mayor declinar asociado a la hospitalización. Y esos son la presencia de lesiones por presión previa, que te habla que este paciente probablemente ya tiene un movilismo previo, que el paciente esté institucionalizado, que el paciente ingrese con delirio, que ya tenga una dependencia previa, que tenga deterioro cognitivo, que el paciente sea un paciente con desnutrición y antecedentes de caída, ¿ya? Entonces, este gráfico es del doctor Kovisky en 2018 y a mí me gusta mucho este trabajo porque le demuestra lo que yo le estoy diciendo. Entonces, vemos que en la columna de la izquierda vemos el paciente adulto mayor que es egresado con su funcionalidad de base, ¿sí? Sin ningún declinar funcional. Y el de la derecha es el paciente que se va con un declinar, que tuvo un declinar asociado a la hospitalización, ¿ya? Una defuncionalización. Y este es un control al mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Cuando usted ve el gráfico de la izquierda, el primer cuadro, cuando usted tiene un paciente que ha tenido, que se va exactamente igual que cuando llegó al hospital, vemos como a los 3 meses el 80% se mantiene igual. A los 6 meses el 73.7% ha bajado su funcionalidad y el 67% a los 12 meses, ¿ya? Y vemos como el 41% de los pacientes ha fallecido. Pero vean con preocupación cuando el paciente se va más disfuncionalizado a la hospitalización. Al mes, solo el 33.5% ha recuperado su funcionalidad. A los 3 meses, solo el 37.4%. El 40.2% sigue siendo dependiente y el 22.4% ha fallecido. Y al año, solo el 30% logra su funcionalidad previa, el 28% se mantiene dependiente, pero vea con preocupación como el 41.3% de los pacientes que se va con grado de funcionalidad ha fallecido al año. Esto es llamativo, ¿ya? Entonces, ¿por qué nosotros no buscamos de prevenir esto? No lo sé, ¿ya? Entonces, cuando usted ve los ajustes que se hace de la diferente, cuando usted se da con un grado de dependencia de la casa, en cuanto a readmisión, que es costo hospitalario para el sistema de salud, vemos como el paciente que se da con más dependencia, porque tuvo mayor declinación funcional, reingresa al hospital. O sea, aumentan los reingresos, incluso cuando se hacen los ajustes. Y cuando se hacen los ajustes por las enfermedades más comunes, insuficiencia cardíaca, infarto y neumonía, vemos cómo a mayor grado de dependencia al momento de alta tienes mayor riesgo de rehospitalizarte solo por el daño que te puso desde el punto de vista funcional la hospitalización. Entonces eso también es bastante llamativo. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Tenemos una población que es heterogénea, porque usted puede tener dos adultos mayores de 80 años que son completamente distintos. O sea, haga el ejercicio. Ustedes tienen, no sé, 23 años, 24 años, no sé, 25 años.
Ponga a dos personas de 25 años y mírese en un espejo. Generalmente son las mismas personas. Quizá uno, no sé, tiene unos hobbies diferentes que el otro, pero desde el punto de vista fisiológico es exactamente la misma persona. Y esa es la medicina que nosotros aprendemos. Entonces usted ve el adulto mayor, usted puede tener dos adultos mayores de 80 años completamente distintos. Yo tengo un adulto mayor de 80 años en una cama hospitalizada ahora, que está con una enfermedad renal crónica en diálisis que se inició recientemente, que tiene una dependencia moderada, que tiene un trastorno cognitivo probablemente leve y que tiene una red de cuidado que es precaria porque vive en una zona rural de Puerto Montt. Y tengo una paciente de 80 años que está en la cama de al lado, que ingresó por un infarto, de una señora que vive sola, que es completamente independiente, que tiene una red de cuidado que es maravillosa, porque es una señora que fue profesora de historia y hizo mucho dinero durante su hospitalización y su vejez feliz. Entonces tiene dos pacientes de 80 años completamente distintos, ¿ya? Yo para colocarle un catete de diálisis a la señora de la cama lo pensé muchísimo, ¿ya? Y a la señora de 80 años del lado, yo no lo hubiese pensado si hubiese tenido que colocar un catete de diálisis. Entonces, ustedes ven que la población del adulto mayor es completamente heterogénea, es completamente distinta. Ustedes nunca van a tener dos adultos mayores iguales, eso es mentira, ¿ya? Es una epidemiología que cada vez está más compleja, tiene alta prevalencia de los síndromes geriátricos, que son con múltiples etiologías, subdiagnosticados y que están asociados a peores desenlaces, poca formación en geriatría. Yo en pregrado y en posgrado no tuve formación de geriatría. Yo conocí la geriatría con la doctora ayudé de manera indirecta y aquí, porque llegué a un centro donde había una geriatra que nos tomó y nos formó en estas cosas, tiene un sistema de salud que no está preparado y no es solamente en Venezuela, sino en Sudamérica. Aquí nosotros tenemos una pelea y lo hemos ido cambiando porque el adulto mayor cuando llega al hospital, lo primero que agarra una bolsa, le mete el audífono, los lentes, la prótesis dental, lo ponen a firmar un consentimiento para tener restricciones físicas y nosotros hemos ido peleando contra eso. Entonces es un sistema de salud que no está preparado porque es un sistema de salud que el adulto mayor se tiene que adaptar cuando tiene que ser diferente. Entonces, por ejemplo, los españoles, lo invito a que revisen, ya están buscando una terminología que es el hospital amigable para las personas mayores. Entonces están adaptando toda la estructura a las personas mayores. Y esto origina de una asociada a la hospitalización y esto está asociado al resultado negativo no solo en movilidad, mortalidad, sino también en costos de salud. Entonces, obviamente esto es un gran paquete, como dicen aquí. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Entonces, lo que está demostrado son las unidades geriátricas de agudo, ¿ya? Entonces, le voy a leer el año 1946, hace casi 90 años. La doctora Marjorie Warner es una de las pilares de la geriatría a nivel mundial, es una autora inglesa, y ella escribía en el artículo de raza, que es una maravilla de artículo, que es sorprendente que a la profesión médica le haya tomado tanto tiempo despertar ante sus responsabilidades para con los enfermos crónicos y los más envejecidos, y que el país en general se haya sentido contento haciendo tampoco con esta sesión de la comunidad. Año 1946, la profesión médica, que ha sido tan exitosa en prolongar la vida de los hombres y mujeres, no debe ya fallar más en sus responsabilidades para con las personas mayores cuando se enferman. Entonces, estamos un poco atrasados en cuanto a nuestra formación de visión de los adultos mayores. Entonces creamos, existe la unidad geriátrica de agudos, que son unidades que son espacios físicos que están generalmente insertos en un hospital de alta complejidad. Estos a nivel mundial, pero las normas ministeriales chilenas habla de que debería haber 5 camas hospitalarias agudas por cada 1000 habitantes mayores de 65 años. Nosotros tenemos como meta, según normas ministeriales, y lo que está en la literatura, es que generalmente el paciente no puede estar más de 12 días hospitalizado con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos a adultos mayores que tienen un grado de dependencia leve o era completamente independiente y están saliendo de una patología aguda, ¿ya? Nosotros generalmente no ingresamos a adultos mayores con un grado de dependencia ya severo porque nosotros no le ofrecemos mucho más, ¿ya? Entonces, dentro de la geriatría hay niveles asistenciales. Los niveles asistenciales para nosotros es el edificio donde nosotros vamos a hacer actividad geriátrica. Entonces, si nosotros vemos un paciente, le hacemos una evaluación geriátrica integral, individualizamos nuestra terapia y nos imaginamos dónde tiene que ir este paciente. Entonces, si tiene un paciente con una dependencia leve, o era con un paciente independiente que está saliendo de una enfermedad aguda,
o una reagudización de una enfermedad crónica y que nosotros vemos que podemos recuperar y evitar un declino no funcional, ingresa con nosotros, ¿ya? Si es un paciente que ya está completamente independiente o tiene una demencia avanzada, lo mandamos con hospitalización domiciliaria, unidad de recuperación funcional, hospital de día, tenemos varios niveles asistenciales. Entonces, nosotros tenemos diseños arquitectónicos donde nosotros adaptamos la estructura a las personas mayores, el baño está adaptado para ellos, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que hacemos aquí es un abordaje terapéutico multidimensional, donde vemos lo funcional, lo mental, lo biomédico, lo social, a través de una evaluación geriátrica integral, que creo que lo vieron con la doctora Judy, que es nuestra herramienta de trabajo, así como el radiólogo, no sé, tiene el ecógrafo, nosotros tenemos la evaluación geriátrica integral que nos formamos para eso. Y realizamos una evaluación y tratamiento interdisciplinar individualizado y hacemos una planificación precoz de edad. ¿Y esto por qué? ¿Hay evidencia? Sí, la evaluación geriátrica integral es un proceso diagnóstico dinámico y estructurado que nosotros tenemos formación en eso. Está diseñado para identificar y cuantificar los problemas y las necesidades de los adultos mayores. Nosotros vemos cuatro esferas, lo funcional, lo mental, lo biomédico y lo social, en donde cada una puede brindar pronóstico en nuestros pacientes. O sea, cada una de las cuatro esferas es igual de importante. Entonces, la medicina tradicional, generalmente nosotros nos enfocamos en lo biomédico, hipertenso, diabético, tal, este tratamiento. Nosotros vemos muchas veces el pronóstico de nuestro paciente viene dado por lo social. Por ejemplo, tú ingresaste a un paciente con, no sé, una fractura de cadera. Lo operaste, le solucionaste su fractura de cadera, pero resulta que este señor no tiene cuidador. Entonces, su pronóstico no viene dado a la fractura de cadera porque tú lo operaste y la resolviste. El pronóstico viene dado porque no tiene cuidadores para ese seguimiento. O, no sé, tiene un paciente con una neumonía nuevamente, con una neumonía aspirativa. Entonces, tú lo trataste de la neumonía aspirativa, lo hiciste de manera extraordinaria, pero resulta que tú un paciente con una demencia avanzada o moderada que tiene trastorno de glutatorio asociado a su demencia. El pronóstico de este señor no viene dado por la neumonía aspirativa, viene dado por una enfermedad neurocognitiva avanzada que va a ir progresando. Entonces tú tienes que preparar a la familia para que la familia entienda que estas neumonías aspirativas son parte de su enfermedad, etapa final de su enfermedad y que probablemente este paciente no se va a beneficiar de una gastrostomía o una zona nasogástrica, sino que esto es parte de su enfermedad y tiene que irse preparando para eso. Entonces tú tienes que hacer una educación a la familia. Y eso es lo importante de esto. Luego nosotros le damos una estrategia interdisciplinaria de intervención y tratamiento y seguimiento, y lo que hacemos tratamos de optimizar los recursos económicos para lograr un mayor grado de independencia y en definitiva mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, que siempre es como nuestro objetivo. Ya, hay evidencia sólida, no lo quiero aburrir con esto, evidencia de Cochrane, donde la evaluación geriátrica está asociada a menor mortalidad, menor institucionalización y menor dependencia. Cuando usted lea trabajo geriátrico de este tipo, ellos miden mucho la institucionalización, porque la institucionalización es un marcador de costos hospitalarios y costos del sistema de salud. En Venezuela no se mide y aquí no se mide igual por un problema que tenemos muy pocos centros de larga estadía. Entonces lo que nosotros medimos aquí es un programa de postrado que hay en atención primaria. Cuando el paciente tiene un grado de dependencia severa, ingresa a este programa de postrado. La evaluación geriátrica integral produce disminución de la institucionalización, riesgo de caída, lesiones por presión, delirio y fragilidad. Hay revisiones sistemáticas de alta evidencia donde la evaluación geriátrica o el ingreso de los pacientes en una unidad geriátrica agudo disminuye la estancia hospitalaria, los costos de salud, menor institucionalización y mejoría de la funcionalidad. Hay una reducción de 13% de riesgo de funcionalización y más de 25% de probabilidad de que regrese a tu casa luego que ingrese en una unidad geriátrica agudo, que es un dato bastante duro. Los pacientes en la unidad geriátrica agudo están asociados a días de hospitalización, menores costos de hospitalización y se piensa que se ahorran por lo menos casi $250 promedio por cada paciente que se ingresa a una unidad de este tipo. ¿Ya? Entonces aquí hay un trabajo en la Universidad de Chile donde vemos como el paciente que ingresaba con Barte basal. El Barte, no sé si lo vieron con la doctora Judy, esta es una escala que nosotros usamos para medir las actividades básicas, la capacidad que tiene el paciente de hacer actividades básicas en la vida diaria. Nosotros la funcionalidad la medimos por muchas maneras, pero nos medimos actividades básicas en la vida diaria, que son las actividades que a ti te permiten mantenerte vivo.
Entonces, y esta actividad, eso, comer solo, bañarte solo, vestirte solo, subir escalera, caminar. Eso lo mide Bart, ¿ya? Es un puntaje de 100. El paciente que tú quieres que tenga un envejecimiento favorable, 100 de 100. Entonces, el paciente que ingresaba a la UGA de la Universidad de Chile ingresaba con un Bart basado de 90, al ingreso tenía 50 y se iba con 80. Entonces, esto quiere decir que era un paciente que ingresaba casi como era su basal estando hospitalizado. La hospitalización no empeoró su cuadro, ¿ya? Y todos estos trabajos y todos estos análisis, estos metaanálisis se compara con atención de medicina interna, porque no hay otra comparación. Entonces, siempre el ingreso de estos pacientes en una unidad geriátrica aguda supera el ingreso hospitalario de una unidad de medicina interna. Y el índice de Lowton y Brody, que son las actividades instrumentales, que son actividades que te permiten tener relaciones sociales. Por ejemplo, manejo mi dinero, salgo solo de la casa, hago las compras, manejo el teléfono, me tomo mi medicamento, lavo, cocino, ese tipo de cosas. Eso lo mide Lowton, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo van a ver con la doctora Marisol. Cuando usted tiene una demencia que está iniciando, una demencia leve, lo primero que tú pides es las actividades instrumentales. Me cuesta mucho manejar el dinero porque ya no tengo la capacidad cognitiva. La demencia moderada ya tú tienes compromiso, las actividades instrumentales y las instrumentales básicas. Por ejemplo, me voy a vestir, pero necesito ayuda porque estoy en verano y agarro una ropa como si fuera de invierno. Me pongo la camisa como si fuera un pantalón. Entonces, ya eso te habla que una demencia que ha ido progresando. Nuevamente, revisiones sistemáticas. Esta es la más reciente del año pasado, en donde vemos cómo el paciente que ingresa a una unidad geriátrica aguda tiene mayor chance de llegar a su casa, de menor reingreso y menor como declinar funcional a los 6 meses de seguimiento. Y luego nuevamente tiene mayor probabilidad de que esté viviendo en su casa luego de 3 meses de haber seguido en una unidad geriátrica aguda, ¿ya? Entonces fue un trabajo que llegamos al Congreso Americano de Geriatría, en donde nosotros medimos Barte basado en nuestro paciente a las 90, al ingreso a las 25 y se fueron con Barte de ingreso a 50, pero lo llamativo de esto es que esto fue en pandemia. Estábamos hablando que esto era, o sea, lograr 25 puntos de mejoría en pandemia es una mejoría maravillosa, ¿ya? Y además nosotros fuimos como un equipo de apoyo a la unidad de cuidados intensivos porque pasábamos diariamente a ayudar al equipo a tomar la toma de decisiones. Íbamos a la UCI y ayudábamos al equipo, mira, este paciente hagamos educación del esfuerzo terapéutico, sigamos dándole tratamiento intensivo, hagamos una prueba UCI, probemos 48 horas de cómo va, etcétera, etcétera. Y esto fue el trabajo que nosotros llamamos al Congreso Americano, fue como la propuesta de un nuevo modelo geriátrico como un equipo consultante de geriatría de un hospital de alta complejidad para permitir la toma de decisiones en tratamiento específico de adultos mayores, ¿ya? Entonces, yo siempre coloco esto, si te dijera que hubo un medicamento que reduce tu posibilidad de terminar en un hogar de acción en un 22%, iría a un hospital que no tuviera este medicamento. Yo le invito a que usted me diga la respuesta, probablemente la respuesta fuera que no. O sea, y esto lo escribió el jefe de la unidad de geriatría del Hospital de Colorado. Entonces, estamos hablando aquí de evidencia sólida y bastante dura. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en el Hospital de Puerto Montt. Nosotros tenemos la unidad geriátrica aguda, que tenemos pacientes 18 camas. Nuestros pacientes son mayores de 65 con patología aguda o descompensación de una aguda con enfermedades crónicas, que tenga un grado de dependencia o combate mayor de 60, que tenga dependencia moderada a leve. Y aquí es mayor de 90, porque ya no, mayor de 80 no nos damos abasto, entonces todos los mayores de 90 ingresan con nosotros independientemente de edad. Si tiene 90 y de motivo de ingreso, ingresa siempre con nosotros porque tenemos como, obviamente, de un poquito más de margen. Entonces nosotros dentro de nuestra unidad tenemos geriatra, tenemos una enfermera que está capacitada en personas mayores, tenemos técnicos paramédicos que lo capacitamos, fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología, nutrición, asistente social y farmacia clínica. El paciente que ingresa con nosotros es evaluado por todo este equipo de las primeras 48 horas, absolutamente todo, ¿ya? Y una de las cosas que nos hace diferente y que yo quiero que ustedes se lleven de esto también es el trabajo en equipo. Eso es sumamente importante. La visión de que el médico es un dios tiene que ser eliminada de su pensamiento médico porque se le va a escapar cosas. Entonces, por lo menos yo ingreso a mi paciente, yo le hago una evaluación geriátrica integral
y ya la enfermera me está diciendo si tiene LPP o no, cómo está la movilidad, si tiene acceso venoso o no. El asistente social, yo identifico si hay una red social que está frágil, el asistente social hace una reunión familiar precoz en las primeras 24 horas, sabemos quiénes son los cuidadores, cuándo se va este paciente, quién no lo va a cuidar, quién no lo va a cuidar, cómo está la red, si lo quieren o no lo quieren. Tenemos kinesiólogos que lo ven 2 veces al día, terapeuta ocupacional una vez, vemos si tiene trastorno de glutatorio o no. Tenemos un equipo bastante completo. El paciente está llegando y la nutricionista está haciendo una evaluación nutricional individualizada, lo está pesando, lo está midiendo, está calculando los requerimientos nutricionales. Nosotros además hacemos pesquisa y prevención de síndrome geriátrico en equipo, hacemos evaluaciones interdisciplinarias, hacemos reuniones familiares precoces, hacemos reuniones interdisciplinarias semanales. Nosotros llevamos generalmente a la semana un caso problema, en donde presentamos un problema, un paciente que es un paciente complejo y todo el equipo participa. Y escuchamos todo el equipo cuáles son las visiones que ellos tienen, porque el kinesiólogo de nosotros está formado de personas mayores de kinesiología, sabe mucho más que yo. Entonces yo lo tengo que escuchar. Entonces, por ejemplo, nosotros presentamos un paciente hace 2 días y yo lo quería dar de alta. Se va mañana con hospitalización de miseria y el kinesiólogo me dijo, detente, dejémoslo hasta el lunes, yo creo que le podemos sacar más provecho desde el punto de vista funcional, se va a beneficiar, etcétera, etcétera. El asistente social me dijo, sí, doctor, yo creo que sí, porque la familia está complicada, el paciente vive en un piso 2, entonces tiene que bajarlo el dormitorio al piso 1 y ellos necesitan unos días y si nosotros le podemos brindar esos días a este paciente para rehabilitarlo, lo dejamos. Perfecto. Entonces ya yo sé que yo soy el que menos está haciendo porque yo le solucioné su problema médico, pero el equipo está trabajando dirigido para que este paciente pueda llegar a su casa el día lunes y adaptar un hogar para él. ¿Ya? Y este paciente se va a APS, atención primaria de salud, tiene hospitalización domiciliaria. Si nosotros consideramos que hay objetivos que se pueda seguir cumpliendo con hospitalización domiciliaria, tenemos un equipo dentro del hospital que es bastante bueno, en donde el paciente puede recibir atenciones médicas en domicilio. Se puede una unidad de recuperación funcional, donde generalmente estamos ubicando a pacientes también que van a procedimientos quirúrgicos, oncológicos, o tienen que irse directamente a una institucionalización. Y tenemos un paciente, y tenemos una enfermera que es gestora de casos. Nuestra enfermera agarra a este paciente el día 1 y lo sigue. Hace llamado telefónico después que el paciente se va para ver si tiene duda del tratamiento médico, si tiene duda de las horas médicas, si hay o no, si necesita que el geriatra lo vea rápido. Entonces, si ella identifica un problema y me dice, mira, doctor, yo creo que usted debería ver a este paciente por telemedicina mañana. O sí te lo presencial porque creo que está fallando. O está fallando en los medicamentos, hablamos con la nuestra farmacéutica clínica para que haga la consideración farmacológica, ¿ya? Y además está decir que todos estos pacientes, los familiares, están entrenados por cada uno del equipo. Antes que se vaya, la farmacéutica clínica le explica el horario de medicamentos, cuáles son los medicamentos, vemos si el paciente sabe leer o no sabe leer, porque le ponemos dibujito a la pastilla para que identifique cuáles son. La kinesióloga la hace educación de los ejercicios, la terapeuta ocupacional de manejo cognitivo, la nutricionista, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo que cuesta, que es recurso, pero que es valioso, ¿ya? Y que nos trae bastante beneficio. Estamos con área de investigación y educación, estamos recibiendo becados de medicina interna y educación de pregrado. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo en la unidad? Estamos haciendo evaluaciones ortogeriátricas, lo vamos a ver fractura de cadera, tenemos un geriatra que está dedicado a pacientes con los traumatólogos de fractura de cadera, tenemos Marisabel y yo estamos haciendo evaluaciones oncogeriátricas de pacientes que van a tratamiento oncológico específico, que son adultos mayores frágiles, estamos haciendo evaluaciones multidimensionales y probablemente en uno de los proyectos que hagamos una unidad de oncológica geriátrica dentro del hospital. ¿Ya? Estamos trabajando mucho con los equipos de vascular y cirugía digestivo. Estamos apoyando el equipo de hospitalización domiciliaria. Tenemos una unidad de memoria que le hacemos apoyo a los neurólogos. Estamos apoyando a la unidad de recuperación funcional. Tenemos interconsulta, hacemos policlínicos y tenemos un proyecto de delirio con el equipo de psiquiatría de raza. ¿Ya? Entonces, esto es nuevo. Estos son nuestros días cama de los pacientes ingresados de la urgencia desde agosto de 2022 a marzo de 2023. Veas que nuestro peor mes fueron 7 días de hospitalización promedio en septiembre de 2022. Y esto ocurrió porque aquí en septiembre no funciona nada porque todo el mundo está de vacaciones por las fechas patrias. Entonces el hospital es mucho más lento para todo. Entonces si yo necesito hacer una tomografía,
me cuesta mucho porque no hay radiólogo, porque todos están de vacaciones. Septiembre no hay nada. Vea como en enero tenemos días cama de 3 días cama. O sea, es un dato brutal. Del 12 días que yo les he mostrado, hemos bajado en nuestra unidad 3 días cama de hospitalización en adultos mayores, ¿ya? Con un trabajo en equipo, con continuidad de los cuidados. Entonces, esta es la realidad española, que es uno de los sistemas más geriatrizados, que todavía le falta mucho, pero está muy geriatrizado. Vemos como ellos tienen una cama geriátrica por cada 3.732 adultos mayores, ¿ya? Esto fue en el 2008. En Chile hay una cama geriátrica por cada 16.994 adultos mayores. Somos 5 geriatras por una unidad, por una región completa. Imagínense la región metropolitana. Somos 5 geriatras solo para esa unidad, para ese estado. Entonces, en Chile totalmente, hasta hace poco era 133 camas geriátricas, de este modelo que yo les mencioné, y del sistema público solamente 93, ¿ya? Entonces, obviamente, falta mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo nosotros mejor como internistas? Que es lo que yo quiero que ustedes se lleven de esto, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer mejor? De 4 maneras, muy fáciles. Prescripción del ejercicio del adulto mayor que está hospitalizado. El adulto mayor hospitalizado se tiene que movilizar. Búsqueda activa, prevención no farmacológica y manejo del delirio. Esto lo van a ver en un seminario completo con Marisabel. Conciliación farmacológica. Cómo yo identifico la polifarmacia y qué fármacos son inapropiados para las personas mayores. Eso lo van a ver con Marisabel igual. Y evaluación social y planificación precoz y continuidad de los cuidados. Es súper importante que el paciente que usted esté ingresando piense cuándo se tiene que ir. Hágase un objetivo del día 1. Yo creo que aquí a 5 días se va, 3 días se va. ¿Qué necesito para eso? Entonces, los programas de ejercicio multicomponente en geriatría se basan en programas que están hechos en diferentes componentes, como su nombre lo indica, que es fuerza, potencia, resistencia muscular, flexibilidad y equilibrio y resistencia cardiovascular. ¿Ya? Esas son las 4 cosas que nosotros sugerimos y eso lo hace nuestro kinesiólogo. Y hay evidencia sólida. Este es un trabajo de JAMA, en donde el equipo de la Universidad de Navarra, que es el equipo que más publicaciones tiene en adultos mayores hospitalizados y en terapia de ejercicio en adultos mayores a nivel mundial. Ellos hicieron un programa de ejercicio de intervención multicomponente de 2 sesiones, en la mañana y en la tarde, de 20 minutos de duración cada uno. Un kinesiólogo iba y hacía ejercicio en la mañana y en la tarde a los pacientes. Comparaba esto con una intervención geriátrica de alto impacto del Hospital de Navarra. Entonces, era una comparación con algo que estaba validado y que tenía gran evidencia. Y vemos cómo hay mejoría en la funcionalidad. El índice de Barter mejoraba casi 7 puntos, que es una maravilla. Y había una mejoría del SPPB de casi 2 puntos, que es una prueba que nosotros hacemos desde el punto de vista funcional del estado físico. Incluso hay mejoría de Minimenta. Sube casi 2 puntos el paciente de Minimenta con esta intervención de ejercicio. Metaanálisis, muchos, cada vez más publicaciones. Les invito a que busquen a este doctor Miquel Izquierdo, que es como el que más publicaciones tiene sobre este tema. Evidencia sólida de que hay mejoría considerable en la capacidad y evita el declinar funcional de los pacientes hospitalizados con una actividad física. Y ya hay guías que recomiendan ejercicio en pacientes hospitalizados. Usted lo lee y ya te recomienda qué tipo de ejercicio tú le tienes que ofrecer a tu paciente, ¿ya? Entonces es muy fácil. Kinesiólogo, mira, necesito que movilice el paciente. Cuando ustedes ven realmente las indicaciones de reposo absoluto, casi nula, casi no hay. 5, no sé, hemorragia activa, fractura cervical, fractura de columna, pero el resto, todos los pacientes se movilizan. Incluso los pacientes con COVID que estaban ventilados se movilizan en camilla de la UCI, porque está demostrado que la movilización te ayuda y te favorece. Entonces, evitemos que el paciente esté acostado en la cama durante la hospitalización. Tratemos de evitarlo y con programas de ejercicio, con un kinesiólogo, movilicen a los pacientes. Luego la prevención de delirio, esto lo van a ver como analizar más detallado. El delirio es un síndrome confusional agudo, está íntimamente relacionado con desenlace negativo de la hospitalización. Está demostrado que está muy subdiagnosticado y está asociado con mortalidad. Vemos como los pacientes cuando están con delirio, realmente el riesgo de mortalidad aumenta considerablemente. Entonces, lo van a ver con Marisabel, pero les quiero demostrar para que lo vayan buscando.
nosotros hacemos pesquisa precoz. El paciente ingresa y le hacemos CAN y le hacemos 4AT, que son pesquisas de delirio. Identificamos qué paciente tiene delirio para hacer una intervención cognitiva de manera exhaustiva y de manera precoz. Y lo que hacemos es esto, es manejo no farmacológico, no le colocamos medicamentos. Tenemos nuestras habitaciones con un reloj y un calendario donde el paciente ve diariamente qué día es, qué fecha es, qué hora es, y se lo estamos repitiendo constantemente. Nuestra enfermera, por ejemplo, en la noche, el paciente no tiene medicamentos nocturnos. Entonces el paciente descansa en la noche. Si es necesario, iniciamos medicamentos, pero muy pocas veces. El paciente ingresa y si es usuario de lente, que usa su lente el día 1, su audífono el día 1 para evitar la deprivación sensorial. Movilizamos con kinesiología. Mantenemos una hidratación segura. Manejamos el dolor si lo tiene. Evitamos la constipación, que el paciente tenga deposiciones diarias. Aseguramos el acompañamiento familiar. Hacemos consideración de fármaco que pudiera estar desencadenando delirio y evitamos medios invasivos. El paciente no está amarrado. ¿Ya? Entonces, esto tiene costo cero y esto es el programa HER que fue hecho por la doctora Charo Inuyer, que lo van a comenzar en el año 1999, en donde ellos con estas cosas, que es costo cero, porque necesita motivación de personal y de ustedes, se disminuye 40% el riesgo de que el paciente desarrollara delirio en una hospitalización. Y van a ver con Marisabel que si ustedes reducen 40% del delirio, créanme que de los costos hospitalarios hasta el desenlace negativo, ustedes van a ser maravillosos, ¿ya? Y el NNT19. Yo les quiero invitar a ustedes que busquen una intervención farmacológica que tenga un NNT19, yo creo que no van a conseguir ninguno, en ningún lado, ¿ya? Nuevamente revisiones sistemáticas, reducción del 50% de la incidencia de delirio con manejo no farmacológico, reduce el 62% de sufricaria intrahospitalaria y la duración de la estadía y la institucional también tenía a disminuir en los grupos de intervención. Busque la conciliación farmacológica. Lo van a como saber, hasta el 10% de los adultos mayores que ingresan a un hospital ingresan como consecuencia de un efecto adverso de un medicamento. No sé, lorazepam. El paciente se tomó lorazepam, se cayó, se fracturó la cadera. No fue la fractura de cadera el motivo de ingreso. El motivo de ingreso fue la caída que fue producto del uso de un medicamento potencialmente de uso inapropiado de las personas mayores como el lorazepam. ¿Ya? Hasta el 10% de las hospitalizaciones son a raíz de esto. ¿Ya? Tenemos que evitar la duplicidad de receta, realizar conciliación farmacológica, siempre saber por qué está tomando los medicamentos, si tiene indicación o no tiene indicación, promover estrategias de prescripción cuando esto sea posible, conocer e implementar herramientas para evitar la prescripción de fármacos potencialmente uso inapropiado de personas mayores. Ya le voy a mostrar una de las herramientas. Marisabel la va a mostrar esto un poco más largo. Y siempre favorecer la comunicación entre el equipo. Entonces, lo eliminé. Hay unos criterios que se llama el criterio de BIRS, que es una lista de medicamentos en donde tú identificas si el medicamento es potencialmente uso inapropiado a personas mayores. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un paciente, por ejemplo, con una neumonía y las guías clínicas te dice que la neumonía se debe tratar con la levofloxacina, porque es la quinolona de primera línea, que pasa mucho en las guías norteamericanas. Cuando tú ves las quinolonas en personas mayores están asociadas con delirio, aumenta el riesgo de conmoción, aumenta alteraciones cardiovasculares. Entonces nosotros, la levofloxacina, las quinolonas, es un fármaco potencialmente de uso inapropiado a personas mayores porque tiene muchos efectos adversos, ¿ya? Entonces, si tú tienes un paciente que tiene una opción de tratamiento que es un poco más segura, utiliza la opción de tratamiento más segura y no utiliza la que tiene el riesgo de factores de efectos adversos. Es un fármaco potencialmente uso inapropiado, que su utilización se puede evitar teniendo otro fármaco de una familia que sea más segura en cuanto al riesgo en personas mayores de efectos adversos, ¿ya? Eso no quiere decir que si tú tienes una bacteria que es sensible solamente a la levofloxacina, yo no voy a usar la levofloxacina porque me dijeron que no. Eso no tiene nada que ver. Solamente que tú la estás usando estando consciente que es un fármaco que puede producir efectos adversos y que tú tienes que vigilar, ¿ya? Y le quiero transmitir lo siguiente. Cuando ustedes lean las guías clínicas que guían nuestro trabajo como médico internista, fíjese el grupo de inclusión de los pacientes que ingresan a esos trabajos que apoyan esas guías. Y busquen
¿cuáles de esos trabajos tienen mayores de 65 frágiles? Ninguno. A los mayores de 80 lo sacan a todos. ¿Por qué? Porque si tú vas a demostrar el efecto de una quimioterapia en un cáncer gástrico, tú no vas a meter a una persona de 80 años frágil porque no te va a dar resultado del trabajo. Entonces, ahí cae la oncogeriatría, la cardiogeriatría, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tú tienes un paciente de 80 años que tiene un cáncer gástrico que tú no lo tienes representado en ningún ensayo clínico. Entonces tú necesitas entregarle al especialista herramientas que le permitan tomar decisiones individualizadas en ese paciente. Y eso es lo que hacemos nosotros los geriatras. Entonces, las guías clínicas son maravillosas, pero ojo, siempre individualice su terapia en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque la evidencia generalmente no están involucrada en este tipo de pacientes. Entonces, ahí damos un seminario de fragilidad para la individualización de la terapia. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada en un adulto mayor frágil, yo no quiero que tenga una hemoglobina glicosilada de 6.5 porque la voy a sobretratar y tiene mayor riesgo de hipoglicemia. O así lo vamos a ver sucesivamente. Por esa es la idea que yo también quiero que se lleven de esto. Y luego vemos una evaluación precoz social. Siempre identifique cómo es la red de cuidado de sus pacientes. Así estén en la clínica, siempre identifíquelo, porque puede ser que usted le estén evitando un reingreso hospitalario a este paciente, identificar una red y sobre todo asegurarnos la continuidad de los cuidados. Esto es súper importante. Entonces, prescripción de ejercicio, movilización durante la hospitalización, prevención, búsqueda activa de delirium, conciliación farmacológica y evaluación social y planificación cuidado del alta precoz y continuar los cuidados. Si ustedes hacen eso, lo van a hacer de maravilla, créanme. No necesito un geriatra. Lo van a necesitar para cosas muy puntuales, pero estas cosas ustedes pueden beneficiar a sus pacientes de una manera segura. ¿Ya? Esto es una, se lo muestro, la Universidad de San Luis hizo esta evaluación geriátrica rápida, en donde no incluye una escala que nosotros utilizamos para medir fragilidad, para buscar screening de sarcopenia, deterioro cognitivo y parte nutricional. Y hace 3 preguntas. ¿Tienes constipación? ¿Tienes incontinencia urinaria? Y si tienes directrices anticipadas. ¿Ya? Entonces, esto es fácil, lo puede utilizar usted, es sumamente rápido. Si quiere la parte cognitiva, utilicen un Minimed abreviado, un Minimed text, lo meten aquí, y lo demás sí está como validado por la Asociación Suramericana. Ya, otra de las cosas que van a ver mucho por ahí es la 4M, que incluye, que es lo que está recomendando la sociedad, la OMS, en cuanto a la atención del adulto mayor, lo van a ver cada vez más seguido, que significa, primero, qué es lo importante para el adulto mayor, porque ustedes pueden ingresar un paciente, no sé, y le están haciendo un plan de oncológico, así con quimio, radio y cirugía, y el paciente lo que quiere, no quiere hacerse nada de eso, y lo que le interesa es, no sé, irse a la playa y pasar el último resto de su vida a la playa. Entonces, involucrar al paciente en la toma de decisiones de manera activa dentro de la decisión que nosotros tomemos. No porque sea un adulto mayor, nosotros lo vamos a dejar a un lado, que pasa muchísimo con la familia. La familia, no, tiene 80 años y yo sé que sí o no, todo lo contrario. Ellos tienen la capacidad de tomar su decisión a menos que, no sé, tenga una demencia avanzada, no sé. La medicación, evitemos la fármaco potencialmente uso inapropiado, estimulación cognitiva, movilidad, actividad física, y esto es lo que se llama como las 4M, ¿ya? Que es lo que nosotros hacemos diariamente en nuestra consulta. Yo a mi paciente todos los días cuando llega le pregunto, mire, ¿usted está de acuerdo con esto que nosotros estamos haciendo? Y generalmente yo inicio mi consulta con ¿cuál es su principal preocupación? Porque quizá yo estoy tratando de explicar ya que el paciente su principal preocupación, no sé, es que le duele el hombro y yo estoy haciendo un plan de trabajo para otra cosa, ¿ya? Ya, para finalizar, porque creo que he hablado mucho, casos clínicos. Entonces le damos 3 mismos pacientes de lo que ocurrió. Esto es un paciente de la vida real. Tenemos un paciente que fue visto en atención primaria. Esta es la evaluación de la atención primaria. Paciente de MMF de 87 años de la comuna de Arrece, de una comuna urbana de Puerto Montt. Tenía esta presión arterial, una frecuencia cardíaca de 78, tenía un índice de masa corporal de 22, no tenía baja de peso involuntaria. Esto es como unos checklist que hacen atención primaria. Realiza actividad física, no. El PACAN es el programa de nutrición del adulto mayor, sí lo tenía al día. Vacuna al día. Es un paciente hipertenso, diabético, con hipotiroidismo y continencia urinaria de fuerza. Este era su medicamento: enalapril, alodipina, tovastatina, aspirina, clofenamina, librecramida y levotiroxina.
Bien. A ellos, dentro del programa de atención primaria, se le hace un parte, un paciente de 95 de 100, era un tuvalente con riesgo. El Yesabach, que es una escala de búsqueda de trastorno de depresión, 2 puntos, no tenía nada, minimenta 27 sin alteración, había tenido caídas previas. El paciente no puede tener la estación unipodal, que es una prueba que nosotros hacemos para la búsqueda de caída, menos de 5 segundos, era un screening positivo, de un paciente con alto riesgo de caída, y un tallo Pagor de 12 puntos, que es un riesgo leve para la caída. El paciente estaba solo, no había sospecha de maltrato, tenía sentimiento de soledad, sin adición, y los laboratorios estaban sin alteración. Ya. El paciente luego consulta con nosotros. El paciente consulta a la sala de urgencia del Hospital de Puerto Montt por una caída con fractura de cadera derecha, evaluado por equipo de geriatría, y la causa de la caída fue una hipoglicemia de 40. Se colocó una prótesis de cadera sin complicaciones. El paciente fue ingresado a un ELIAR por no tener una rehabilitación de larga estadía, por no tener una red de apoyo efectiva que pueda cumplir con los cuidados. Paciente que vivía solo, que era independiente, se fracturó la cadera, evento final institucionalizado. Teníamos estos síndromes geriátricos, declinación funcional, trastorno en la marcha, fragilidad, osteosarcopénico, tinnitus urinaria, fragilidad, déficit auditivo no corregido y delirio. Y aquí hicimos nosotros con este paciente, que es lo que nosotros hacemos los pacientes hospitalizados. Hicimos una evaluación precoz a la sala de urgencia, se manejó el dolor, se usó una prevención no farmacológica del delirio, aseguramos una hidratación adecuada, iniciamos tromboprofilaxis y hicimos una reunión familiar precoz para definir la red de cuidado. Nos identificamos que no había red de cuidado. Este paciente teníamos que trabajar, que se fue a una institución de larga estadía. Nos comunicamos directamente con el equipo de cadera. La cirugía se realiza antes de 36 horas de la fractura. Me invito a pensar, esto fue un hospital público chileno. Piensa en un hospital público de Venezuela y aquí mismo en Chile, en Sudamérica, que una fractura de cadera la opera antes de las 36 horas. Eso no existe. Yo nunca vi ninguno. Y esto es lo que está recomendado, que se opere antes de las 48 horas. 48 horas. Movilización las primeras 6 horas posterior a la cirugía, se manejó el dolor, prevención farmacológica del delirio, causas secundarias de osteoporosis buscamos, y definimos con el equipo interdisciplinario, hicimos un objetivo de rehabilitación, que fue la ayuda para la transferencia, que este paciente lograra levantarse solo de una cama o ayudar a levantarse de la cama a la silla, que era lo máximo que podíamos lograr en la hospitalización. Tuvo kinesiología 2 veces al día, terapia ocupacional, evaluación por fonoaudiología, evaluación por nutrición, evaluación por equipo de dental, porque íbamos a iniciar un fosfonato para iniciar la osteoporosis. Se ajustó la polifarmacia por equipo de farmacia clínica y evaluación por asistente social a 24 horas. El paciente se cumplió el objetivo de las primeras 72 horas, logró las transferencias, tenía ya la evaluación del equipo, se fue a una unidad de recuperación funcional. ¿Por qué? Porque esta recuperación era un poco más prolongada. Porque la fractura de cadera yo necesito semanas como para tratar de lograr una buena recuperación. Pero lo que yo hacía en la UGA ya la hicimos. En 3 días estaba hecho. Y después de 3 semanas el paciente ya logra marcha independiente con ganador y se mantiene con kinesiología de su centro de larga estadía. ¿Ya? Perfecto, lo hicimos de maravilla. Pero ¿qué cosa podíamos haber evitado nosotros en la evaluación previa? Esta es la misma evaluación que nosotros hubiésemos hecho a este paciente. Entonces nosotros nos dimos cuenta, echando para atrás, que era un paciente que era viuda, que vive junto a un hijo único, que trabaja por turno y que además tiene problema de OH. Ser existencia de los cuidados. Esto fue la evaluación que hubiésemos hecho nosotros como geriatra previo a que se fracturara la cadera. Tiene casa con múltiples niveles de piso y baño con tina y recibiendo una pensión solidaria que no es nada, absolutamente nada. Este paciente tenía hipotensión ortostática. Por eso, además de la hipoglicemia, tenía hipotensión ortostática, estaba malnutrido. Y era un paciente que tenía una polifarmacia inapropiada, tenía una hipotensión ortostática, usaron 2 antihipertensivos y además tenía aspirina que no tenía ningún tipo de indicación y tenía 2 fármacos potencialmente uso inapropiado con una alta carga gaticolinérgica. La glucamida de personas mayores está contraindicada porque produce hipoglicemia. ¿Sí? Y la clorfenamina te produce mayor desorientación y mayor riesgo de caída. Entonces, quizás, si nosotros a este paciente le hubiésemos gustado el tratamiento antihipertensivo y le hubiésemos sacado estos medicamentos, quizás no se hubiese caído por hipoglicemia. ¿Ya? ¿Qué hubiésemos? Aquí vemos cómo nosotros ampliamos el estudio de nuestro paciente. Tenía una dependencia leve, en las básicas necesitaba ayuda para salir, tenía una falla
dice ejecutiva, tener un reloj que estaba alterado. Entonces, probablemente, ¿qué estaba ocurriendo? O tener un deterioro cognitivo leve, o la clofenamina y la glibenclamida estaba haciendo que este paciente tuviera deterioro cognitivo, entre comillas, porque generalmente esos son medicamentos que atraviesan la barrera hematocefálica, sobre todo la clofenamina, y te desorienta aún más y te puse falla ejecutiva. Hubiésemos ampliado el estudio de la parte funcional con mucha más pruebas y hubiésemos visto que era un paciente que tenía soledad y aislamiento social y ella no quiere caerse más porque tiene miedo a una fractura y además quiere tener más contacto social. Eso es lo único que le importaba a esta señora, más nada. Entonces, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Una red social vulnerable, soledad más aislamiento social. Hubiésemos tratado de que el paciente se mantuviera ya. Era un paciente, como resumen, tenía una red social vulnerable, que tenía soledad de elemento social, era un paciente que era independiente de actividades básicas, que tenía alguna dependencia de actividades instrumentales, que tenía quejas cognitivas, que no sabemos si son consecuencias de los fármacos que está recibiendo o ya tenía un deterioro cognitivo leve asociado a una soledad y a un aislamiento social que también te predispone a tener este tipo de fallas. Era un paciente que era prefrágil, que ya tenía riesgo tenía sarcopenia probable, y van a ver que la sarcopenia está asociada a osteoporosis, entonces probablemente era un paciente con osteosarcopenia. Tenía un síndrome de caída que era multifactorial, fragilidad, sarcopenia, los fármacos, la condición de trastorno de la marcha, tenía mala adherencia a la terapia porque no tenía quien le supervisara los medicamentos y tenía una polifarmacia inapropiada, que era fármaco potencialmente inapropiado como aspirina, clofenamina y glibenclamida. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Una evaluación precoz por asistente social con una visita domiciliaria que permitiera ver qué estaba pasando con este hijo que tenía problemas de OH, la realización de una evaluación cognitiva más profunda para descartar que esto no fuera una demencia que estaba iniciando, un deterioro cognitivo leve, la realización de un programa de ejercicio multicomponente con kinesiología de atención primaria para mejorar la fragilidad y la fuerza muscular, entregábamos ayudas técnicas si eran necesarias, derivábamos a OR para la solución de su hipoacusia, una evaluación por nutrición para un régimen proteico que le permitiera ganar masa muscular y mejorar la fragilidad, ajustáramos la polifarmacia, íbamos a suspender la aspirina, la cofenamida y la glibenclamida y activábamos una red de apoyo comunitaria, por ejemplo, el Club del Adulto Mayor, como para facilitar la adherencia de este paciente. Entonces, lo que yo le quiero finalizar, yo creo que la doctora ya vio esto, es que la medicina geriátrica es rehusarse a las soluciones fáciles y los algoritmos predefinidos, ver rompecabezas completos y no una sola pieza, entregar agua de regreso a quien nos los dio y mi esperanza cuando sea bien. El doctor Mateo César, que es un geriatra italiano que publica mucho sobre fragilidad. Eso, creo que hablé mucho. No, creo que está bien. Perfecto. Bueno. Si hay alguna pregunta. Ya voy a dejar de compartir. Si tienen alguna pregunta, Alba, Simón, Walter. Ajá. Doctor, ¿cómo está? Sí. La utilidad, por ejemplo, de las tasas como los años vividos con discapacidad para estos pacientes, ¿no? Como identificar las causas etiológicas que pueden estar condicionando los síndromes geriátricos y en base a ello, pues enfocar las indicaciones terapéuticas. Porque, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud tiene estadísticas que van en las Américas, ¿ok? Desde el año 2000 a 2019, como en las causas de años vividos con discapacidad, ¿no? Entonces, básicamente de eso estamos hablando, de la pérdida de la función de estos pacientes, que es lo más temido por ellos, ¿no? Entonces, ellos te lo establecen por grupos de por lo menos 5 años, desde 65 hasta 69 años. Y la parte etiológica, yo voy a como compartir a ver si se puede ver, va cambiando dependiendo del grupo etario. Esto es de 65 a 69 años, las causas etiológicas, ¿no? En donde básicamente establecen la enfermedad renal, perdón, la diabetes mellitus como la principal causa desde el punto de vista etiológico de años de vida vividos con discapacidad, ¿no? Seguido del dolor de espalda, cuello, osteoartritis, condiciones orales, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En comparación a esto, por supuesto, con un paciente mayor a 85 años, ¿ok? Donde los trastornos neurocognitivos mayores, como lo es la demencia pues, por Alzheimer y las demencias vasculares, se tornan como la primera etiología de años vividos con discapacidad en personas de 85 años, ¿no?
Entonces, el tema de la individualización de estos pacientes por grupos etarios, ¿ok? En adultos mayores es importante, ¿no? Y en base a ello, por supuesto, el manejo de estos pacientes. Entonces, pienso que también estaría orientado al manejo de las partes etiológicas para disminuir, por supuesto, estos años de vida con discapacidad. No sé qué opinan ustedes de ese parámetro que, que, bueno, es accesible, ¿no? Y que nos resultaría de utilidad. No sé si Por lo supuesto, o sea, utilizamos en cuenta. lo que pasa es que tú, por un mecanismo fisiológico del envejecimiento, nosotros le llamamos el combo uno. Tú cuando tengas 80 años vas a ser diabético, hipertenso, aproximadamente el 80% de los adultos mayores. Entonces, obviamente la prevención de estas enfermedades es lo que te va a permitir a ti tener disminución de esto que tú estás mencionando. Pero también tiene que ir acompañado no solamente de lo biomédico y las enfermedades, tiene que ir acompañado de otras cosas, porque lo que recomienda la OMS y la Organización Panamericana de Salud, que ya es un poco más complejo, un poco más de nosotros, es que tú tienes que mantener la capacidad funcional de tu adulto mayor. Entonces, la capacidad funcional del adulto mayor tú la puedes mantener de dos maneras. Primero, obviamente, entregándole a ellos más herramientas psicológicas, psiquiátricas, de salud mental y física para que tengan un mayor rendimiento. Por ejemplo, o sea, tú un paciente de diabético, que obviamente si tú le entregas a este paciente diabético un programa de ejercicio que le evite la fragilidad y le evite la sarcopenia, le evite la osteoporosis, tú no vas a curar la diabetes, pero tú le estás entregando herramientas físicas y funcionales a este paciente para que pueda prevenir las complicaciones. Tú puedes tener un paciente diabético de 80 años, que sea un paciente robusto, con buena adherencia al tratamiento, que haga que ese año de pérdida de calidad de vida, como tú lo mencionas, a pesar de su diabetes, no interfiere la diabetes como tal, sino que tú le estás entregando herramientas a este paciente para que pueda vencer esta enfermedad, ¿ya? Y lo otro es que tú disminuyes el nivel de estrés que el ambiente le proporciona al adulto mayor. Eso mejora tu capacidad funcional, que es lo que nosotros queremos en los adultos mayores. O sea, ¿cómo tú puedes disminuir la disminución del estrés? Disminuyendo la polifarmacia. El paciente que te mostré tiene glucosamina que no tiene ninguna indicación, entonces tú le estás dando situaciones de estrés que estás haciendo, que tiene un paciente diabético, tú le estás colocando un tratamiento que tiene riesgo que haga hipoglicemia, se caiga y se fracture la cadera, que fue lo que pasó. Entonces, no es solamente lo biomédico, tú tienes que ver al adulto mayor de diferentes puntos de vista, porque muchas veces el pronóstico de tu paciente y la esperanza de vida de tu paciente de calidad de vida no viene dada porque sea diabético a los 90, sino que viene dada porque vive solo y la soledad le implica que tenga aislamiento social, le implica que tenga mayor riesgo de demencia y le implica que tenga mayor riesgo de reingreso hospitalario porque el paciente consulta continuamente porque se siente solo. O sea, obviamente los biomédicos es súper importante, estamos súper claros, pero no es la única visión que tienes que tener y eso es lo que es importante que ustedes entiendan, que tienes que tragar herramientas a tu paciente que no solamente tratamiento, porque es difícil que tú tengas un paciente de 80 años que no sea hipertenso, por ejemplo. Es casi porque el mecanismo fisiológico, el envejecimiento del sistema cardiovascular va a hacer que tú tengas mayor riesgo de hipertensión a los 80. Entonces, y la demencia igual. Entonces, la demencia es lo que tú tienes que prevenir que este paciente que haga deterioro cognitivo. Lo van a ver con Marisabel. ¿Cómo lo previenes a los 85? Con actividad física, disminución de Relación social. de privación social, trastorno, tratamiento de trastorno del ánimo, etcétera, etcétera. Herramientas que tú le entregas a ese paciente para evitar que a los 85 tenga una demencia, que es lo que nosotros vemos. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Entendido. Gracias. Otra pregunta. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Un placer. Tengo dos preguntas. Una, ya que la estamos debatiendo, o sea, más que todo curiosidad, estamos debatiendo en estos días en clase con la doctora Judy casualmente sobre una nueva clasificación de los grupos etarios por la OMS. Lo estuvimos buscando, pero no lo conseguimos. ¿Usted ha escuchado algo, ha visto algo oficial al respecto? Y la segunda, no sé si es que tenía problemas de conexión, me gustaría saber cómo se hace, obviamente, después de tratar de aclarar, ¿no? Aquellos pacientes que requieran el uso estricto de medicamentos, pero aún están con polifarmacia.
qué hacer, qué otra técnica usar en este tipo de pacientes que no puedo omitir el tratamiento, o hasta qué edad, cómo manejar esa parte. Gracias. Ya. Mira, de la clasificación realmente o sea, no hay. Lo que pasa es que varía mucho entre países. Por ejemplo, quién tiene acceso a geriatría, eso depende mucho de tu esperanza de vida, ¿ya? O sea, por ejemplo, los españoles, ya como tienen una población que está muy envejecida, el geriatra generalmente ve a un paciente mayor de 70 años. Nosotros ya estamos aquí en mayores de 65, pero como clasificación como tal no existe, ¿ya? Y lo que cada vez está más dirigido es que tratemos de no clasificar al adulto mayor por su edad, porque ya eso estamos creyendo como de discriminación. ¿Ya? Entonces ahí nosotros realmente como clasificación de la edad no tenemos ninguna clasificación, porque yo le comentaba, como le comentaba hoy, yo tengo un paciente de 91 años, o sea, tengo un paciente no, de 87 que vi en la consulta la semana pasada con un cáncer de mama, que la oncóloga me lo envió atacada así, oh, no puede ser, tiene 87 años, le tengo que operar la mama, no lo puedo creer. Y mi recomendación fue, hagan el tratamiento estándar de cirugía como si fuera de 30 años. Señora vivía sola, una maravilla de adulto mayor de 87. Y tengo una paciente de 70 con un cáncer de mama que le dije a la oncóloga cuidados paliativos exclusivos. O sea, la edad para nosotros no es obviamente se asocia a peores desenlaces, pero para nosotros no guía nuestro tratamiento ni nuestras intervenciones muchas veces. O sea, ahí la edad a nosotros nos da igual. Y lo de tratamiento, primero lo que tienes que hacer primero es la adherencia, ver si el paciente tiene adherencia al tratamiento, eso es fundamental, y lo vas a identificar rápido con el interrogatorio. Y lo otro que siempre te recomiendo es que guíes, te haga la pregunta de que si el tratamiento que está indicado tiene alguna indicación o no, ¿ya? Muchas veces la aspirina en prevención primaria cardiovascular no tiene ningún tipo de indicación. Y cuando tú lo utilizas para prevención primaria cardiovascular, es un fármaco potencialmente de uso inapropiado, ¿ya? Porque tú estás utilizando un medicamento que no tiene indicación para prevención primaria y tú lo estás aumentando el riesgo a ese paciente de tener una hemorragia digestiva, por ejemplo. Pero si el paciente tuvo un infarto previo, ya tiene indicación porque es un fármaco con indicación de prevención secundaria. Cuando lo vea la clase con Marisabel, nosotros tenemos varios criterios. Hay unos criterios que se llama criterio de Beers, que si quieres se lo envío a la doctora que lo autorizaron recientemente. Esos criterios de Beers son unos criterios de la Sociedad Americana de Geriatría, en donde hay una lista de fármacos que ellos te dicen, ojo, si este fármaco está utilizando en personas mayores, semáforo rojo, porque es un fármaco potencialmente de uso inapropiado. Y tú lo identificas, lo buscas en los criterios de Beers. La clofenamina está contraindicada, es un fármaco potencialmente de uso inapropiado porque aumenta el riesgo de delirio, caída, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos ese tipo de herramientas. Y lo otro es que yo creo que en Venezuela no lo hay, apoyate en tu equipo de farmacia clínica, porque hay gente de farmacia que está especializada en atención de personas. Entonces generalmente nuestros pacientes son evaluados por un equipo de farmacia clínica, que si quieres te voy a mostrar, si tengo tiempo, te voy a mostrar Sí, una sí. evaluación de un paciente de farmacia clínica de nosotros. Dame 2 segundos, que lo tengo que conseguir y te lo muestro. Estará... Ya. Si me quieres preguntar otra pregunta mientras lo busco las cosas. Ujú. No, no, yo hasta ahora súper claro. Muchas Ya, gracias. ¿ok? Bueno, ya, 2 segundos. Lo voy a buscar aquí.
Alba, no tienes ninguna pregunta. No, doctora. ¿Todo claro? Sí, señor. Está bien. Bueno, vamos a esperar un poquito. No, porque básicamente lo que justamente me generó duda fue lo que preguntó Walter y que el doctor estaba aclarando respecto a los fármacos Sí, exacto. potencialmente inapropiados. Fíjese, eso de los fármacos es bien interesante, porque a veces hay indicaciones terapéuticas que no se corresponden en ese grupo etario, o sea, no se corresponden ni a ni a la edad que el individuo tenga, ni a la patología. Muchas veces los fármacos son puestos, como son muchos médicos los que lo ven, los fármacos pueden ser puestos por muchos médicos y no se ven la cara, no se chequean. Y entonces usualmente hay esa suma de fármacos, es porque cada médico pone algo sin conocer al otro. Es impresionante, es impresionante. Ya, ahí lo ven, ¿verdad? Entonces, Hola, sí, ahí disculpe. está. Ah, no lo Sí. habían mostrado. Es que justo se me dio el internet. Ya, Ah, mire, ok. nosotros tenemos un sistema, yo estoy participando en un sistema de salud digital en donde a nosotros nos envía como dudas geriátricas y yo le respondo por aquí las dudas. Entonces, Ajá. un paciente que es una zona rural de Puerto Montt, en donde me pregunta por la polifarmacia del paciente. Entonces yo le escribo a mi químico farmacéutico de la herramienta del sistema, que es Daniel, y le digo, Daniel, te pido yo que y te consulte un paciente con demencia y síntomas conductuales, quiero iniciar citalopram, además de realizar sugerencias de manejo no farmacológico, pero quiero saber tu opinión de qué podemos suspender antes del inicio del fármaco o si crees que no es el momento. Gracias. ¿Por qué? Porque en los síntomas conductuales, manejo no farmacológico es como la primera línea. Pero cuando tú tienes un paciente que no responde a esto porque la familia es un desastre, generalmente nosotros utilizamos un fármaco que sea lo menos dañino posible. Y los inhibidores de la recaptación de serotonina, como antidepresivo, a veces tiene algo de evidencia ahí más o menos sólida en algunos trabajos pequeños. Entonces, mira lo que me responde Daniel. Y yo le estoy preguntando a él, o sea, usted dirá, no, el tratamiento médico lo tiene que poner médico porque el médico es el que sabe. Yo le estoy preguntando a él porque yo sé a quién estoy preguntando. Y mira lo que me responde Daniel. Evaluación farmacogeriátrica. Tiene una polifarmacia considerada como inapropiada. Se evalúa el uso de 7 medicamentos crónicos, ninguno en caso de necesidad. Prescripción inapropiada. Uso de risperidona en pacientes con antecedentes de demencia vascular. ACV secuelado en mi parencia francocular izquierda. Uso crónico de benzodiazepina. Efectividad. El uso de atorvastatina en pacientes con colesterol bajo y pacientes con control de presión arterial de 123/49 sin terapia antihipertensiva. Seguridad. El uso de risperidona en pacientes con antecedentes de demencia vascular contraindicación relativa, porque aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares en un futuro. Uso crónico de benzodiazepina. Interacciones. Trazodona más risperidona produce riesgo de QT prolongado. La trazodona más clonazepam, riesgo de sobresedación y depresión del sistema nervioso central. Y la carga anticolinérgica elevada, que para nosotros, esto es una de las cosas que nosotros evitamos con los fármacos. Asociar el uso de trazodona, clonazepam, risperidona. Las recomendaciones. Polifarmacia y prescripción inapropiada. Se recomienda suspender la risperidona y nicaquetiapina a dosis hasta 100 miligramos día. Se puede dividir cada 12 horas. Y por otro lado, se recomienda suspender clonazepam a una reducción gradual. Y la efectividad se recomienda reducir la dosis de atorvastatina. Luego yo le pregunto y me dice, Fabián, esperemos a estos cambios para iniciar el antidepresivo, porque yo creo que con estos cambios debería ir mejor. Realmente el paciente lo que está haciendo es reacciones al uso de risperidona, ¿ya? Entonces, obviamente, esta evaluación no la tenemos disponible siempre, pero si ustedes la tienen, úsela. Si tienen la oportunidad de conseguir a alguien que ayude en esto y siempre trabajo en equipo. Entonces, los criterios de Beers, déjenme ver si lo consigo para mostrárselo. Creo que no lo tenemos a la mano, pero puede ser que lo consiga por aquí. Ya. Para mostrar lo que eso significa. Que yo creo que Marisabel igual se lo va a mostrar en la presentación, pero pero fíjate que la intervención del farmacólogo clínico es muy precisa
Es Sí, muy, y su evaluación es consistente, sus planteamientos y sus argumentos, ¿ves? Entonces, tener un especialista o una persona entrenada en esa área es sumamente importante, porque la mayoría de las guías clínicas que utilizan los internistas no se aplican al paciente geriátrico, no se aplican. Esos son, es otro tipo de grupo. Entonces, a veces, no, vamos a ponerle esto y esto, como que si fuera una receta de cocina y no sirve, no funciona. Y es por eso, eso yo creo que ese es uno de los principales problemas que tiene la medicación en el adulto mayor, que es como una receta de cocina. Y lo otro, el número de médicos que lo ven, suman fármacos y no se ven las interacciones de uno, de los fármacos en uno y otro, no se ven. Entonces, eso yo creo que es crucial en el concepto de polifarmacia. así es. Yo creo que el número de fármacos, todo que ve va metiendo Ujú, medicamentos. Estos ujú, son los criterios de Virgen que yo le mencionaba, ¿lo ven? ajá, Sí, Entonces, lo que nosotros hacemos con los Sí, lo vi. medicamentos es ok. con estos criterios, tú tienes una tablita final, aquí tú vas viendo, ¿ves? Ujú, Tienes la tablita, entonces te muestra los medicamentos. ujú. Sé que no veo bien la tabla porque está muy pequeña. Ahí está. No, pero nosotros podemos buscar ese. Claro, entonces lo que le quiero mostrar, se lo mando, ¿no? Pues está libre Ok, en internet. Lo perfecto. que yo quiero, por ejemplo, es el Rivaroxaban. Entonces, el Ujú, Rivaroxaban eh, anticoagulante, ajá. tiene, es un fármaco potencialmente es inapropiado. ¿Por qué? Porque tú tienes el Apisaban, que es más seguro y tiene la misma indicación. ¿Ya? Ujú, Pero si ujú, tú tienes Rivaroxaban, que es más barato que la Apisaban, usa Rivaroxaban. Pero eso es lo que yo quiero mencionar. Entonces, tú una lista de medicamentos, tú buscas los medicamentos y él te dice, mira, es un fármaco potencialmente es inapropiado porque aumenta el riesgo de delirio, aumenta el riesgo de caída, aumenta el riesgo de hipoglicemia, etcétera, ujú, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los criterios para la desprescripción farmacológica que nosotros utilizamos. ¿Ya? ujú, Y lo otro que decía la doctora Judy es clave. O sea, tu paciente va al cardiólogo, el nefrólogo, el internista y cada uno le agrega medicamentos con duplicidad ujú, de indicación, o sea, un desastre. Entonces, esa es otra de las ujú, cosas que ustedes deberían tratar de conciliar, es una conciliación farmacológica, simplificar el tratamiento del adulto mayor. ¿Ya? ujú. Sí, es verdad. No, bueno. Bien. Bueno, Si tienen más preguntas. perfecto. No, creo que no. Creo que Creo que la semana que viene, ¿con quién? ¿Conmigo o con Marisabel? No sé. no, ya voy a decirte. La semana que viene, ya te digo. Ujú. La semana que viene, ¿qué es qué? 14. el jueves es 14, sí. Con Marisabel. ¿Qué Con va a dar? Marisabel. ¿Qué otro? Polifarmacia. Ah, bueno. Bueno. Oiga, Polifarmacia. Ah, ok. Perfecto. de más está decir que nosotros estamos para lo que ustedes necesiten, Ujú, dudas, no sé, si tengo un paciente que sea complejo, ujú. no hay un problema, nosotros estamos para Perfecto. lo que usted necesite. Y aprovecha a la señora que tiene frente a usted, que es una adoración para nosotros y es extraordinario. Eh, Sí. se lo digo en serio, creo que nosotros estamos muchas veces y siempre hablamos con Marisabel porque la enseñanza de la doctora Judy cada vez está presente, escúchala, porque realmente es una señora extraordinaria. Entonces, ella sabe que la queremos mucho Sí, yo sé. y que estamos para... Créanme que nosotros en Venezuela no hacemos nada de estas cosas Ujú, porque a veces peleamos con el sistema, la doctora Suiza Judy lo sabe muy bien, pero por ella hacemos absolutamente todo. Y estamos aquí por ella y por ustedes que aprovechen esto, porque nosotros no tuvimos la oportunidad como de cada medicina interna de tener esto y sí, créame señor. que cuando tú te sientas a pensar los pacientes que lo pudimos haber hecho mejor, Ujú, es sí, una señor. infinidad de pacientes y realmente nunca tuvimos esta visión. Exacto. No, pero. Yo creo que para ser geriatra tiene que ser internista, Ujú, porque te da la base, pero traten de
de un abordaje completo y multidimensional de adulto Sí, mayor siempre, o sea, no tiene que ser muy, muy intensivo y siempre piense un poco más, ¿ya? pero en Eh, el equipo, y el es equipo es fundamental, o es sea, es súper fundamental. importante. Tiene que Mm, armar un equipo donde vayan, escuchar el equipo. Yo creo que ujú, nosotros llegamos a las 7:30 del hospital, pero solo para entrar a la entrega de enfermería, para que enfermería nos diga qué pasó la noche anterior, porque ellos son los que ujú, están 24 horas con el paciente. Yo lo veo media hora. ujú. Eh, Así es, y yo creo que el así es. trabajo en equipo es fundamental para que el paciente salga adelante y sea lo más rápido posible. Sí, Y exactamente. nuevamente les menciono, estamos lo que ustedes necesiten aquí, Gracias. bibliografía, casos complejos, lo que ustedes quieran, nosotros encantados de ayudar. Sí, Eh, y nada, tienen ir a la otra, yo ahí que me dé mi correo, mi teléfono, lo que ustedes deseen. Ya, sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Fabi. no hay nada que Una vez agradecer. más, una vez más, ahora conseguimos que la institución nos pusiera el Zoom y no tener que cortarlo, y pues, que nos parece buenísimo. Entonces, bueno, chévere, vamos a seguir en esto y le he dicho a muchas personas si quieren participar, pero tú sabes que eso es un poquito difícil, ¿no? Yo le envié el link a Joana también. Ajá, bueno, ok. Y al Entonces, doctor Mira, y Anita, pero vamos a ver, poquito a poco vamos a ir creando un grupo que se permeabilice con todos estos conceptos que, como bien tú lo pusiste ahí, ni siquiera son nuevos, hay más estudios, pero las nociones primarias de qué hicieron que la gente tomara conciencia de que va a crecer esa población y tiene que hacer algunas políticas públicas, es importante, es importante. Entonces, bueno, yo te quiero dar las gracias una vez más No, por nada que siempre estar agradecer. ahí para nosotros. No, nada que agradecer. Y, Nosotros encantados. exacto, yo lo sé. gracias, Bueno, y ingeniero. entonces, y poco a poco, ¿ok? Poco a poco vamos a ir Sí, ¿no? ujú, La idea es, aprendiendo. yo creo que usted me lo dice, nosotros tenemos poco tiempo, pero planificar lo hacemos siempre bien, siempre tenemos tiempo para ¿No? hacer este tipo de cosas. Exacto, ¿no? No, y así y no, yo creo que vamos a ir avanzando porque se nos va a ir haciendo más fácil la conexión a través de la internet. Mira, Sí, impresionante. El año pasado había que cortar y volver y cortar y sí, este año mejoró. no. Muchísimo, muchísimo. Y se está grabando y entonces vamos a editarla, después se edita